Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo podcast, AP Podcast. El día de hoy tenemos a dos personas muy interesantes y con las que queremos hablar, don Juan Carlos Salas y don Fermín Carrasco, que siempre es una bendición tenerlos acá. En el caso de don Juan Carlos, no sé si usted, bueno, ya Fermín más o menos la gente ya lo conoce, el podcast que hicimos, el primero que hicimos, pero no sé si esta vez don Juan Carlos quería usted presentarse y darnos una pequeña reseña de su vida, de a qué se dedica, de dónde viene más o menos. Claro. Juan Carlos Salas Castro, mi nombre. Aquí de Guapiles, vecino de Guapiles, la colonia. Tengo más o menos de estar aquí en Aposento unos 4 años. Ahorita actualmente trabajo con la red de la familia. Y también pues deseoso de aprender en este nuevo método, ¿verdad? Bastante interesante. He tomado rato para escuchar a varios podcasts y bueno, hoy compartiendo con ustedes y espero poder disfrutarlos también al máximo. Excelente. Don Fermín, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Estamos por acá nuevamente. Agradecido con el Señor primero por la oportunidad que nos da de nuevo de estar acá para compartir y poder comentar y con la ayuda del Señor guiarnos a ver cómo podemos ser edificados y edificar a otros también. Muchas gracias, Kevin, también por invitarme. Excelente. Bueno, hay varios temas que teníamos para la agenda de hoy. Hoy vamos a más o menos a atender a varias preguntas que nos formuló la gente, a varias dudas que pueden tener que son muy interesantes y que hay repreguntas que ustedes ahí, bueno, si no, o sea, intentaremos abarcar todo, ¿ok? Lo que nos ha llegado. Lo primero que vamos a ver es, aunque nos llegó sobre lo que es una pregunta muy particular que yo me quedé un poco sorprendido sobre el nivel de la pregunta, y es sobre la exégesis bíblica que se hace hoy en día. Bueno, primero ustedes no sé si nos pueden, bueno, en el caso de ustedes no sé si nos pueden decir más o menos qué es exégesis para los que no saben, y segundo, cómo la aplicamos de manera correcta a la palabra hoy en día, porque por ejemplo les quiero comentar sobre varios temas. Hay gente que por ejemplo nos dice, no sé si que la exégesis de ese versículo para ese momento no puede ser la misma que tengamos para hoy en día. Entonces yo la verdad estoy un poco hasta yo confuso en ese tema y quiero saber más o menos la opinión de ustedes en este tema. O sea, la exégesis correcta de la Biblia, ¿cómo podemos llegar a una exégesis correcta de la palabra para no malinterpretar la palabra de Dios? Ok, sí, es una pregunta bastante interesante. En realidad, por aquí, digamos, buscando así una definición de lo que es exégesis, es la explicación o interpretación de algo. En realidad eso es lo que, digamos, significa exégesis. Generalmente, tratar de explicar o de interpretar la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. Entonces, la exégesis busca es interpretar qué fue lo que quiso decir el autor cuando dijo eso, cuando escribió eso, cuando relató eso. Y la exégesis yo considero que tiene que ver mucho con la hermenéutica, parte de la hermenéutica, que es el arte de la interpretación de las escrituras. Ahora, todo esto, la pregunta sí es interesante. La idea es buscar siempre precisamente la idea que tenía el autor y lo que quiso decir en realidad, la verdad que quiso transmitir, utilizando ciertos principios, podríamos decir, para poder entenderlo, para poder lograr captar lo que él transmitió en ese momento a las personas que les escribió o que les habló, que estaba narrando. El punto aquí es que yo no creo que la exégesis se puede aplicar en unas de una forma y en otras de otra. Cuando es de la Biblia, tiene que ver mucho con su contexto, tiene que ver mucho con la historia, tiene que ver mucho con la parte, igual podríamos decir, donde vivían, donde estaban, todo el contexto, exactamente. Entonces, está ligado precisamente por eso, a la hermenéutica.
es buscar realmente qué fue lo que se quiso decir, pero usando precisamente la misma Biblia, de alguna forma, porque como algunos señalan, la mejor forma de interpretar la Biblia es a través de la misma Biblia. La misma palabra nos ayuda a interpretar, utilizando los contextos. Hay contextos que son prácticamente la palabra, están ahí seguidos, que son, bueno, es lo que está antes y después, pero hay contextos que están a veces tal vez un poquito más alejados del mismo versículo que uno quiera interpretar. Entonces, todo esto nos ayuda a buscar yo diría una sola verdad. La hermenéutica tiene que ver con conseguir una verdad, pero que puede tener diferentes aplicaciones. Exacto. Ahorita lo que tal vez podemos hacer es un ejemplo. Yo traje uno que de hecho la misma persona me hizo esa pregunta, me repreguntó, pero yo como no sé, obviamente, intenté como decirle, bueno, vamos a intentar en el podcast intentar y es el tema del Shabbat. O sea, sábado. Exactamente, de guardar el sábado. O sea, que digamos en ese contexto, la exégesis que se hace en cada versículo de la Biblia donde se menciona que se guardaba el sábado, por ejemplo. Bueno, no sé si Juan Carlos nos quiere hacer un comentario. Ok, sí, claro. Creo que estos temas son tan importantes, ¿verdad? Tal vez recordando algunos pasajes bíblicos referente a lo que es entender la palabra de Dios, lo importante. Recuerdo cuando en cierta ocasión dice la palabra que un hombre iba leyendo, un profeta, pero lo importante que es entender y entender bien, ¿verdad? No solamente es leer y ya, sino entender lo que estoy leyendo, porque si no yo, a mi manera, como persona, le puedo dar una interpretación equivocada a lo que estoy leyendo, ¿verdad? Y de hecho que por eso surgen muchas confusiones. Entonces el Señor usa instrumentos preparados, ¿verdad? Que realmente debe ser así para poder explicarle a una persona, ¿verdad? Referente a la palabra o a la salvación, que no es un mensaje sencillo o corriente como cualquier otra cosa que yo puedo dar mi parecer, porque al final de cuentas lo que importa no es lo que yo piense, lo que yo crea, sino lo que la palabra de Dios diga. Entonces este personaje de la palabra le dice, entiende lo que lees, y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces se requiere que esa persona que vaya a explicar pues tenga entendimiento en la palabra, y como decía el hermano Fermín, quizás para yo poder entender no tengo que ir precisamente a los pasajes anteriores, se tendrá que ir al libro como tal, ¿verdad? Una lectura del libro como tal, y no solamente de agarrarme de unos pasajes por aquí, ¿verdad? O para entender una doctrina como tal, quizás como dice un pasaje en Salmo, la suma de tu palabra, así lo dice, es la suma de tu palabra, y no uno por aquí, otro por allá, que yo lo creo a mi manera y le doy la interpretación que más se acomode, que más se ajuste, según el momento o a lo que yo pueda estar predicando. Correcto. Y en realidad no debe ser así, sino que siempre hay una explicación, una enseñanza original a la que va dirigida, ¿verdad? El texto como tal, de la cual, como decía el hermano Fermín, yo le puedo dar una aplicación a la vida actual. Pero siempre el mensaje original no cambia. Ahora la aplicación actual, yo puedo darle una diferente. De un solo pasaje bíblico, una parábola, ¿verdad? Está lo que el Señor quiso decir como tal, pero yo hoy la puedo tomar, un ejemplo para los que están congregados en el momento. Y eso no está mal, digamos, no está mal. Por ejemplo, que yo agarre Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, y que yo lo agarre como para mí, lo que hablábamos la vez pasada, aunque Josué no quiso decir exactamente en ese contexto, tómenlo en ustedes en el 2022 para ustedes. No sé si me entiende, estará bien o... Como decía él, las parábolas las ponemos, don Juan Carlos, como decía don Juan Carlos, las parábolas las podemos agarrar y darle una aplicación al día de hoy, y no estaría nada mal, digamos. Sí, yo creo que el asunto está, por ejemplo, precisamente la exégesis tiene que ver con eso, con sacar la verdad que quiso decir el autor, qué quiso decir en ese momento a los que estaban ahí presentes, qué quiso decir. También dentro de los principios de interpretación están los textos paralelos, que en los evangelios se encuentra mucho.
que tal vez Marcos lo dice de una forma, Mateo de otra forma, Lucas de otra forma. Entonces, al compararlo, uno puede encontrar una interpretación real de lo que quiso decir el autor. Ahora bien, en una ocasión, como decía un escritor, la interpretación bíblica es como las personas que están en una torre de control que tienen que darle las indicaciones a los pilotos para que puedan aterrizar el avión. Ellos no ven prácticamente la pista, como nosotros que manejamos carros, usted va viendo, ellos no. Pero ellos son guiados por controles, altura, presión, coordenadas. Entonces, los que están en la torre de control tienen que darle las coordenadas exactas. Si ellos dan las coordenadas que ellos creen, que ellos piensan que es la mejor, puede ser que el avión se estrelle. Entonces, algunos comparan que la interpretación bíblica debe ser así. Existe una sola interpretación. Así como los que están en las torres de control tienen que darle una sola coordenada específica para que el avión no vaya a estrellarse o un accidente, así debe ser la interpretación bíblica. Hay una sola interpretación que se le pueden dar muchas aplicaciones. Podríamos decir que no sería un pecado. El problema es querer convertir la aplicación en la interpretación y traer una doctrina de eso. Ahora, por ejemplo, lo que nos mencionaba sobre el Shabbat. Bueno, hay un texto, antes de hablar de ese, que es aquel texto que Jesús le habló a los discípulos, porque esa es la otra cosa que uno tiene que examinar bien, es cuando se le habla a la iglesia, cuando se le habla a Israel, cómo interpretamos. Entonces, en Mateo 24, Jesús le dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, es un texto que hay que revisar a quién está hablando Jesús, de qué está hablando Jesús, por qué Jesús está diciendo eso. Entonces, él está hablando de aquellos días. ¿Serán estos días o serán aquellos días todavía? Entonces, ¿cuáles días? Sí. Entonces, él está cuando uno mira bien el contexto, está hablando de los días de la gran tribulación. Entonces él dice, aquellos días, refiriéndose a los días de la gran tribulación, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por la persecución, por la presión que va a tener sobre todo el pueblo de Israel. O sea, va a ser difícil. Entonces, si esos días no son acortados, nadie sería salvo. Ahora, ¿salvo de qué? Es la otra parte. Bueno, de la persecución que se va a dar durante ese tiempo. Ahora, hoy en día nosotros miramos los días de una u otra manera, sentimos que pasan más rápido. Exacto. Y nosotros decimos, bueno, es que la Biblia lo dice, que los días serán acortados. ¿Será buena esa interpretación? ¿Será la correcta? ¿Será exacta? Ahora, podríamos decir, podemos aplicarlo de alguna manera, pero a mí me gusta, por ejemplo, tratar de primero decir lo que realmente el texto quiere decir, y luego, si yo lo quiero aplicar, mostrar que voy a hacer una aplicación, pero siempre señalar lo que realmente quiso decir. Y no tal vez decir algo que la gente crea que es esa la interpretación, cuando en realidad no es esa la interpretación correcta. Entonces, utilizar la aplicación para transformarla y convertirla, es que esa es la interpretación. En doctrina prácticamente y en salta palabra, digamos. Exacto. Es como un texto en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo pregunto, ¿esa es una promesa? De mucha gente, bueno, y tal vez muchos que me van a escuchar van a decir, el hermano, ¿qué le pasó? Sí, no. Pero ahí eso no es una promesa. Ahora, eso no significa que se pueda aplicar y se pueda utilizar, porque ahí en ese texto y en lo que Pablo dice, vemos lo que sucede para que sea salva la casa del carcelero. Cuando se examina todo el contexto, se le está diciendo a un carcelero, el carcelero va y lleva a Pablo donde su familia, Pablo le predica y que son salvos, y ya está bautizado. Exacto. Pero vemos que ahí se cumplió, fue inmediato, sucedió. Entonces, hay gente que dice, es que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Es una promesa. Y me quedamos, exacto, y nos quedamos ahí. Voy a quedarme aquí esperando. A veces pasa que nosotros discutimos con Dios, ¿verdad? Por errar en la escritura, como está ese pasaje, ¿verdad? Que dice, mismo Jesús les dice a estas personas que le hacen una pregunta, Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras, ¿verdad?
Ahora que usted habla de este pasaje, me lleva a uno que está en Proverbios, que dice, instruye al niño en su camino. Ujú. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Ujú. Ok, esto es un principio bíblico. Ujú. Esto no es una ley, ni es algo que tiene que salir de No esa es una ley manera. de vida, digamos, Sí, que vaya correcto. a pasar así. Exacto. Porque hoy pasa que muchos niños son instruidos, un ejemplo aquí en la iglesia, crecieron en la iglesia, fueron enseñados, fueron traídos a tanta edad, qué sé yo, y eso no significa que cuando fueren viejos ellos van a seguir en el mismo camino, sino Ujú. que ellos van a tomar una decisión. Ujú. Ellos fueron instruidos y es lo correcto y es lo que la palabra nos enseña a nosotros. De hecho, que en el Antiguo Testamento el Señor le hablaba a Josué, le hablaba a Moisés, que les decía que les instruyeran a ellos, para Ujú. que eso no se olvidara, que además que escribieran las palabras en los marcos de las puertas. Pero ¿qué pasa? Que también daba la advertencia y decía que para que no olvidáramos los mandamientos. Ujú. Entonces la instrucción debe darse, pero no significa que Dios no cumple sus promesas cuando pasan este cierto tipo de cosas. Entonces a veces nos agarramos un ejemplo de ese pasaje que decía Fermín, es que es una promesa de Dios, ¿verdad? Que si yo busco de Dios primeramente, mi familia va a llegar toda, pero no es así. A veces uno de los más allegados, hijos o familiar X como tal, no sigue el camino, Ujú. se aparta del camino. Ujú. Y yo tengo y confío en esa promesa, ¿verdad? Agarrándome de ahí. Claro, el Señor, uno cree y tiene la confianza que de alguna manera, en algún momento, Dios va a tratar con esa persona. ¿Por qué? Porque tiene palabra en su corazón. Y en algún momento Dios toque su corazón y se vuelve al camino. Pero no significa que es una promesa como tal, ¿verdad? Que yo puedo agarrarme y decir, en algún momento, Él va a llegar. Sí, no es una fórmula. O sea, 2 más 2 es 4. O sea, si yo sirvo a Jehová, mi casa por default va a servir a Jehová. No es como una fórmula. Porque no es una promesa, viéndolo desde el punto de vista de una exégesis correcta, digamos. Sí, porque si vemos bien allí, Exactamente. incluso sucedió inmediatamente. Ujú, ujú, Sucedió. ujú, El carcelero hasta se iba a matar. ujú. Cuando vio lo que... Él pensó que todos los presos habían escapado. Escapado, Entonces exacto. Pablo le dice eso y sucede de inmediato. Ahora, si fue una promesa, fue para el carcelero. Ahora, una promesa muchas veces tiene un cumplimiento más y fue algo inmediato. Ujú. Ahora, tal vez no es, dirá alguien, bueno, me echaron a perder mi niñez bíblica. No es eso. Tal vez no es eso, sino es tomar, algunas personas lo toman y lo aplican. Ujú. Bueno, está bien, usted puede tomarlo y aplíquelo a su vida, aplíquelo a su familia, Ujú. pero entonces haga lo que dice Pablo, crea en el Señor Jesucristo. Ujú, ujú. Y creer no es nada más con la mente, ¿ah? Viva Ujú. una vida que muestre que usted cree Ujú. y haga lo que hizo el carcelero. Ujú. Pablo, aquí está mi familia, predícales. Entonces, Ujú. busque la forma de que a su familia la palabra siempre esté allí, Ujú. si lo quiere tomar de esa manera, si lo quiere aplicar de esa manera. Porque en una ocasión una hermana me dijo, hermano, no estoy de acuerdo, hermano, porque eso que usted dijo, entonces yo siempre lo vi como una promesa. Entonces, Ajá, pero ajá. es que ese es el punto. ¿Ah? Exacto, exacto. Que muchas veces nosotros venimos con cosas que nos enseñaron tal vez, y no es que nos las enseñaron tal vez con mala intención, sino que fue lo que también se les enseñó a los que nos los enseñaron. ¿Ah? Ujú, ujú. Pero cuando uno va a la escritura y uno examina, o sea, no, sucede en el momento, ocurre en el momento y se da, son salvos, son bautizadas la familia del carcelero. Entonces, pero por lo general se toma como una promesa. Entonces, ahora, ¿está mal tomarlo como una promesa? Bueno, como tú dices, no es la interpretación correcta. Correcto. Exacto. Pero se puede aplicar, bueno, tómelo y aplíquelo, entonces, está bien, porque al final, gloria a Dios, Ujú, usted es salvo ujú. y su casa también va a ser salva, aplíquelo, Ujú. pero tenerlo siempre claro, Ujú, interpretar ujú. bien claro. ¿Por qué? Porque si yo voy y empiezo a predicar y digo, es que hay una promesa en la Biblia Sí, que dice... ahí es donde está el ahí error. donde no... Exacto. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí ya no es una exégesis, ahí es lo contrario, una eisegesis, que es lo Exacto. contrario, donde yo quiero que la Biblia diga lo que yo Lo quiero. que yo quiero. Y no lo que, exactamente, forzar el Exacto. texto y no lo que realmente Dios quiere que se diga allí. Exacto, exacto. Es interesante, hablando del mismo tema, ¿verdad? Hay un mandamiento con promesa
¿verdad? Que dice que hay que honrar a padre y madre, ¿verdad? Para que nuestros días se alarguen sobre la tierra. Entonces, de alguna manera, en nuestras emociones, cuando estas cosas no se dan, como le digo, yo puedo llegar a Dios y reclamarle y decirle, Señor, pero es tu promesa. Mi hijo me honraba, mi hijo me amaba, mi hijo se portaba bien, pero me lo quitaste y quizás lo que tiene son 22 años. Entonces se causa en mí un caos, en no entender la palabra de Dios. Porque de alguna manera yo agarro un texto, me quedo con él, pero también todo el resto, ¿verdad? Lo evado porque no me gusta de alguna manera, prefiero quedarme con este. Entonces, sí, claro, muchas personas viven muchos años, la promesa se cumple, pero otros no, y no es que Dios no esté cumpliendo, es que Dios tiene propósitos, tiene tiempos, y nosotros, ¿qué somos? Somos sus hijos, somos siervos de Él, y Él de alguna manera hace, ¿verdad? Como Él le parece de la mejor manera. Un ejemplo, hablemos de Jesucristo, ¿verdad? El mismo Dios o Hijo de Dios, veámoslo de una manera, cumplió una edad específica, un tiempo específico, ¿verdad? Con un propósito específico. Quizás nosotros de alguna manera también. Ahora, hay personas que no honran a sus padres, que no aman a sus padres y viven muchos años, ¿verdad? Pero tampoco podemos llegar ante Dios y reclamarle y decirle, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué puede darse? ¿Verdad? Ahora, sí, podrán vivir muchos años aquí en la tierra, pero al fin y al cabo no es cuántos años haya vivido yo al final. ¿Será que con mis pocos años, bueno, le entregué mi vida a Cristo? Es lo principal, ¿verdad? Entonces, o sea, como digo, hay muchos textos que de alguna manera nosotros los podemos usar a nuestra forma, agarrarnos de ahí, ¿verdad? Y darle una interpretación equivocada, ¿verdad? Es como también creer que la Biblia es como un juego de azar, que depende de cómo nos sintamos, agarramos la Biblia, la abrimos así a ver qué sale y no me gustó lo que salió, entonces la vuelvo a cerrar, la vuelvo a abrir, que yo creo que en algún momento quizás lo hemos hecho, yo lo he hecho, pero entendí que la palabra de Dios no se lee así, ¿verdad? Sino que intencionalmente yo busco escuchar de Dios porque es Dios el que me habla a través de su palabra. Correcto. Sí, porque uno toma y abre la Biblia y lo hace así, Señor, dime, háblame hoy, y hablo la Biblia y dice, arrepentidos, Señor, eso no. no, o sea, y como dice el hermano, que lo toma así como a la suerte. Es a la ligera, exacto. Sí. Entonces estamos hablando de que el exégesis es muy importante para entender el texto bíblico. No, estamos hablando de que eso es un error al que recurrimos desde hace 3 generaciones, ponemos hasta de 4, diría yo. O sea, bastantes generaciones que estamos hablando de que nos venían enseñando que, bueno, hasta la Biblia con promesas, ya hay una Biblia con promesas, que no sé cuánto, 19,000 no sé qué cuántas promesas, que muchas de ellas, si hacemos una buena exégesis, muy probablemente no sean promesas. Sí, correcto. Entonces hay que hacer un... Bueno, le recomendaremos a la iglesia hacer un cursito de hermenéutica. Todo creyente debe tomar por lo menos debe preocuparse por llevar un curso básico de hermenéutica. Sí, ¿verdad que de cómo interpretar la escritura. Eso es importante. Sí, es importante. Hace tal vez el año pasado estuvimos dando fueron como 4 clases por Zoom, 4 o 5 clases, y probablemente lo vamos a volver a dar, de hermenéutica básica. Principios muy básicos, principios muy sencillos, pero que todo cristiano debe por lo menos tener un poquito de conocimiento de eso. Desde aquí anunciamos, obviamente, y incentivamos a la gente que puede ser con Fermín, ¿verdad? Se pueden comunicar para ver cuándo sería la próxima fecha. Correcto, no estamos dando fecha, pero por lo menos para exactamente, sí. Y Kevin, sobre lo que nos decía, bueno, tal vez para no dejar, porque puede ser que alguien que quede ahí dice, bueno, entonces mi casa no va a ser salva. Tal vez el asunto es que
no es que la Biblia no enseñe, porque eso es la otra cosa. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que la Biblia enseña. Eso también es otra. Por ejemplo, la Biblia en ninguna parte dice que Pedro estaba casado. No lo dice. Exacto, cierto. Pero la Biblia sí lo enseña, porque Jesús sanó la suegra de Pedro, y como dicen algunos que por eso fue que le negó, dicen algunos. Entonces ahí sí enseña, prácticamente ahí sí enseña que Pedro era casado. Entonces, que la Biblia, que en la palabra de Dios nos motiva y que nosotros como creyentes debemos amar a nuestro prójimo y a nuestra familia y orar por ello y desear que también lleguen a los pies del Señor y que tengan un encuentro con Jesús. O sea, sí. Y si lo hacemos y si oramos y si buscamos al Señor y oramos por ello, o sea, se va a dar, puede darse, porque hay que tener fe y creer. La parte es esta, de tal vez quedarse sentado y decir, como hay una promesa, ellos son salvos. ¿Sí? Exactamente. Sí. Y sobre el Shabbat. Bueno, sí, era una dudita, pero igual, bueno, con todos los ejemplos que hemos dado, yo creo que queda claro, pero igual, si quieres explicarlo. Sí, así sencillamente, recordemos que era una fiesta judía, que se le giró instrucciones prácticamente al pueblo de Israel de guardar el sábado, que era bajo la ley y que era específicamente para Israel. Entonces, ¿qué es lo que también sucede muchas veces? Por eso es cuando la Biblia habla para Israel y cuando habla para la iglesia. Entonces, a Israel se le dio muchos mandamientos y lo del sábado era algo que ellos tenían que guardar. Y lo del cerdo es parecido, era para Israel también. Para Israel, los tipos de las comidas limpias o comidas inmundas que no podían consumir, ahí estaba el cerdo. Entonces, todas estas cosas son importantes porque incluso creo que hay un pasaje en el libro de los Salmos donde la Biblia señala que no ha hecho así, dice, con las demás naciones, como hizo exclusivamente con Israel. Entonces le dio leyes a Israel. Ahora, algunos dicen, y también por ahí, que en el milenio, que después guardaremos el sábado. Eso es interesante porque por allí, entonces, pero ¿de qué forma se guardará el sábado después? Estamos hablando que tal vez no es como se le dio al pueblo de Israel, que incluso Jesús vino a enseñar que era más importante la vida del hombre que el mismo mandamiento, de alguna forma. ¿Sí? Exactamente. Porque hoy hay mucha gente que discute sobre eso, sobre el Shabbat y sobre esto, y a veces uno encuentra en la iglesia muchos cristianos que ya hablan judío, hablan hebreo, se parecen judíos. O sea, eso, para mí, yo lo siento que eso es secundario. Porque, es más, si estuviésemos aquí hoy en día, el arca del pacto, entonces, ¿qué? Sí, exactamente. Lo estarían idolatrando, pero es que ahora tenemos al Espíritu Santo. Exacto. Ahora tenemos a Dios en nosotros. Son cosas que sí hay que, por eso, utilizar precisamente la interpretación bíblica para poder descubrir cuál era el propósito por el cual Dios le dio a Israel el Shabbat, que para nosotros en la iglesia, y Pablo luego habla y todas estas cosas, se habla del primer día de la semana, que se reunían para partir el pan el primer día de la semana, y ya estamos hablando entonces de que algunos dicen, es que se cambió el día. No, es que en realidad, de alguna manera, hay muchas cosas que también están detrás de esto, porque para los judíos el día totalmente libre es el sábado. Exacto. Para nosotros es el domingo. El domingo, entonces ya entramos en otra parte que tiene que ver con quién ordenó el calendario, entonces todas estas cosas que de alguna manera también tienen un impacto sobre esto, sobre los días. Excelente. Sí, quiero seguir aportando un poquito, ¿verdad?, este tema tan importante, que es tan importante que la palabra viene cargada, ¿verdad?, de mucha enseñanza. Hay un pasaje en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces se da una instrucción, procura, ¿verdad? Correcto. Entonces no es algo que solamente se me hizo el llamado, sí, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios nos prepara y nosotros diligentemente tenemos que buscar prepararnos, porque al final y en cuenta a aquellos que están escuchando el mensaje no son solamente una multitud y ya, son personas que el Señor pagó precio por ellas, valioso, y que el mensaje, ¿verdad?, tengo que explicarlo, enseñarlo, ¿verdad?, de una manera
el cual, un ejemplo, las personas que estén ahí en el auditorio no salgan más que emocionadas, salgan edificadas con la palabra, ¿verdad? Ujú. Porque a veces quizás el mensaje se tuerce Ujú. según como yo me sienta en el momento, ¿verdad? Y el mensaje siempre tiene que ser el mismo sin importar cómo me sienta, porque a veces tiene tonalidades, ¿verdad? Según lo que yo haya pasado. Es más, Ujú, ujú. personas que hablan, descubren parte de su propia vida o de X persona y las personas entienden, captan y dicen, bueno, aquí algo está pasando, ¿verdad? Puede pasar. O pastores, ministros o pongámosle personas que enseñan, que a veces, como hemos estado hablando, forzan el texto de una manera que cambian, ¿verdad? La enseñanza. Un ejemplo, voy hablando de lo que es la enseñanza de lo que es ¿cómo se llama? La prosperidad, Ujú. ¿verdad? Que a veces se toma un pasaje como tal y se fuerza de tal manera, ¿verdad? Que se le dice que sí, que Dios no quiere, un ejemplo, o pobres aquí en la tierra, que solo los ricos de alguna manera y que yo tengo que dar, sí, no lo que me sobra, aunque sí, hay pasajes que la palabra lo enseña, pero lo fuerzan de tal manera que la persona se ve obligada, ¿verdad? A tal punto y a veces se dice, bueno, Dios necesitará tanto dinero y se da una enseñanza, ¿verdad? Tan errónea, donde a veces las personas dejan de buscar de Dios, ¿verdad? Por la enseñanza que solamente se da, solo se habla, un ejemplo, de dinero y a veces parece que Dios se interesa más en nuestro dinero que en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces son falsas enseñanzas que por cierto, nosotros los que escuchamos, ¿verdad? Si estamos sentados, nosotros también tenemos que escudriñar lo que la persona que está enseñando, ¿verdad? A través de la palabra, ver si es cierto lo Sí, que está diciendo, filtrarlo. Sí, sí. Realmente debe ser así. Entonces no es que me engañaron, no me di cuenta, no es que yo siempre tuve la palabra, ¿verdad? En mi mano, pero quizás no tuve el deseo, la diligencia, ¿verdad? Como siempre se enseña, sí, se escribe la palabra, lo que se enseña, pero a veces tengo que ir a la casa, escudriñar y ver si lo que se está diciendo es cierto. Correcto. Porque surgen, como les digo, tantas enseñanzas falsas hoy en día por personas que un ejemplo han dicho, hablando de un ejemplo de Judas, que Judas al final de cuentas él sí se salvó, que Jesús fue a las profundidades y le predicó y Judas se arrepintió. Y esa persona un día que escuché hablando le decía, esto no está en la Biblia, así lo dijo claramente, esto no está en la Biblia, pero yo pienso que... Sí, ya ahí es el tema ya. Sí, correcto. Cuando ya yo pienso ya. Correcto. No. Sí, sí, Correcto, sí. entonces a veces forzamos a tal punto que le enseñamos a las personas no lo que la palabra dice, Ujú, ujú. sino lo Sí. que yo quiero de alguna manera. Manipulamos. Sí, 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 sí. muchas Sí, veces se manipula. Eso es muy común hoy en día y no tenemos que dar ejemplos que sobran, ¿verdad? Sí. Que eso es muy interesante. Vamos a pasar a un segundo tema que nos queda y ya llevamos más de media hora. Y es que esto se Rápido. pasa así, se pasa rápido el tiempo. Y hay temas muy polémicos y no sé cuál abarcar porque no vamos a terminar hoy seguro. Me gustaría que habláramos sobre un tema que a mí me da mucha risa, que es el cristiano y la lotería. Que es una pregunta que ya ha llegado varias veces acá al correo de aposento y nos han preguntado qué tan legal es que nosotros juguemos lotería o tengamos, bueno, esa suerte. Se lo explico porque de hecho en la pregunta viene desarrollado un argumento que para mí pareció muy válido y se los llego a explicar. Dice la persona que obviamente que lotería como tal vez no, pero que muchos cristianos igual prueban suerte en muchas cosas. Por ejemplo, si usted va, por ejemplo, así a un supermercado para no hacer publicidad y usted compra tantos productos, usted se gana acciones que usted puede llenar y poner en una caja para ganarse tal cosa. O sea, ahí estamos en teoría y me decía la persona que si eso, ¿cómo se veía? Que es exactamente lo mismo
que echar gasolina y ganarse el carro. Entonces, qué tan, o sea, que si podemos hacer una explicación de qué tan, de que si eso es suerte primero y que si eso es permitido, obviamente estamos hablando de que la lotería también, porque sería exactamente, bueno, no exactamente igual, pero muy parecido. Entonces, ¿cuál sería hablemos tratemos de hacer una exégesis de la Biblia con eso y de algún texto en el que podamos dar luz a esta persona? Nos pregunta esto. Bueno, y sí, en realidad esa ha sido una pregunta de mucho tiempo. Muchas personas. Bueno, y el argumento que te dijeron no es tan contundente como otros que yo he escuchado. Que un hermano soñó, tuvo un sueño, que Dios le dio un número, lo compró y ganó. Eso lo he escuchado. Imagínate, ¿hasta dónde? Eso es... Sí, yo he escuchado varios casos de eso. Varios casos donde es lo que ellos han dicho. Ahora, no sabemos, ¿será cierto? ¿Será que se lo imaginaron? ¿Fue Dios que se lo dijo? Pero con esos argumentos a veces uno se queda. Exacto. En realidad la Biblia dice, creo que es en Proverbio, que la suerte se echa en el regazo y de Jehová es la decisión, o de Dios la decisión de ella. Yo creo, así como que la Biblia toca ese texto, y la Biblia incluso también nos habla que Dios es el que de alguna forma tiene el control de todo, que el caballo se prepara para la batalla, pero de Jehová, sin embargo, aquí estaría el punto de lo que Pablo hablaba también y decía que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar de ninguna, decía Pablo. ¿Puede un cristiano? Podríamos decir puede, de que puede. La parte debe. ¿Qué es lo que lo motiva a esto? ¿Qué es lo que lo motiva? Porque hay muchos cristianos que lo hacen, muchos cristianos. Ahora bien, incluso hay que ir también al otro lado, que la Junta de Protección Social, digamos, aquí en Costa Rica, dice que el dinero para un bien. Entonces hay personas que pueden decir, no, es que yo lo que hago es colaborar. Entonces el que lo hace por colaborar, diríamos, ni siquiera va a estar al tanto de qué jugó. Exacto. Pero hablemos de un 90, un 95% de personas que compran, están atentos a ver qué jugó, que quieren ganar, quieren tener más dinero. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que lo motiva a eso? Entonces, yo diría que esto podría caer en muchas, porque la gente en el mundo idolatra esto. Es así, idolatra. Sí. Incluso hoy en día, y conozco a un señor, él no es cristiano, que han llegado a un punto con esto de la lotería que casi que tienen un culto a esto. Parece que hacen como un tipo de reuniones donde ellos empiezan no sé a quién le piden qué número va a caer, dicen. ¿Qué número va a caer? Y entonces esa persona tiene ya una trayectoria de que gana. Tantos. Pero hay una consulta que hacen. ¿A quién? Y incluso yo lo he escuchado diciendo, es que dijeron que esta semana es tal y tal. Otros que se van a un análisis de todo, porque tratan de descubrir. Yo diría que el cristiano, la prosperidad que viene de Dios no va a añadir tristeza con ella, realmente. No debe depender de esto. No debe jugar esto. Porque en realidad su confianza debe estar puesta en el Señor, debe estar puesta en Dios, y el que lo hace prácticamente se desenfoca, pierde realmente y su esperanza va a estar en eso, en que si o qué sucede, que no compró y jugó el número que compraba. Entonces ahí yo siento que el verdadero creyente y que el Espíritu Santo le puede guiar y dirigir, que no es sano, que no es correcto, que no está bien. Incluso el creyente que lo hace muy probablemente sienta eso, que redarguye que no está haciendo algo correcto, no está haciendo algo bien. Pero
como te dije, han sucedido casos. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, la experiencia no puede ser la base de nuestra fe. No, Sí, ni la base de ninguna doctrina. de ¿no? ninguna doctrina, no se Exacto. puede basar en eso, Exacto. sino lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios, de que de Dios depende la suerte, de que Dios puede escoger y que Dios puede elegir y que Dios lo puede hacer, de que Dios puede hablarle a alguien y que vaya y compre un número, Dios lo puede hacer, Ujú. pero Dios puede proveerle de otra forma, Dios puede Ujú, prosperarle de otra Es forma. que sí, no solo de esa. No solo de esa forma, o sea, porque sabiendo cómo somos los seres humanos, y hacerlo de esa forma, puede ser que la persona siga allí, es que Dios me dijo y Dios me habló y por eso es el otro problema, realmente es la voz de Dios. Entonces hay que Ujú. tener muchísimo cuidado y yo creo desde mi punto de vista y según lo que la Biblia enseña, es de Dios que viene la bendición, es de Dios que viene la prosperidad, es de Dios que puede ayudarnos. Sin embargo, es como te digo, es un asunto de decisión de cada quien. No conviene, diría no conviene, el que lo hace puede estar ligado a eso, es una práctica, porque hay personas ligadas a esto. Hay personas ligadas a esto que no lo sueltan fácilmente. Ujú, Personas ujú. que no sueltan y que incluso dejan de comer para comprar. Por eso se Sí, va al ya extremo. nos vamos al extremo de las adicciones y Sí. eso. Exacto. Ahora, por ejemplo, en lo que dijiste, bueno, aquí en la iglesia sucedió, un hermano se ganó un carro, ¿ah? Ujú, ujú, ujú. Ahora, que yo esté allá cerca de la gasolinera que está por allá, por no sé dónde, y no le voy a echar aquí porque es que allá me dan acciones, me Ujú, voy para allá. ujú. Ya vemos que ahí como que no sé, si estoy Ujú. ahí, ¿por qué no lo hago ahí? No, es que Ujú. voy allá porque me puedo ganar. Entonces, Ujú. ese es o si no, también podría ser acciones en el supermercado. Ujú. Ahora, aquí recordemos que ya aquí no estás comprando acciones, bueno, es que Ujú. compraste alimentos, es que compraste y Cuando estás estamos hablando participando. de la suerte, ahí Sí. estamos. Ajá, ujú. Más Correcto, que todo. Ujú. ahí estás haciendo algo que es normal, que si el lugar donde estás tiene una promoción o algo, bueno, Ujú, ujú. a mí una vez me sucedió cuando habían inaugurado un supermercado aquí, Ujú. llegué y compré no sé qué cosa y me dijeron, llene eso y lo puse allí y voy saliendo y me llaman, que Ujú. me había ganado una canasta no sé qué. Pero Ujú. o sea, ni siquiera no lo hice con la intención de eso, Ujú, ujú. sino que fui a comprar. Ujú. El problema es cuando nosotros ponemos eso primero. Dice, Ujú. mira, que ahí sí están, vamos para allá porque ahí no vamos a ganar eso. Ujú, ujú. Entonces, ahí como que se va detrás de eso y se pierde tal vez hasta tiempo cuando es tan importante el tiempo, Ujú, como ujú. ahora. Sí, exacto, exacto. No sé, Juan Carlos, si tienes Sí, algo sí, que claro. agregar. A veces yo siento que se hacen preguntas, bueno, que al final de cuentas ya nosotros tenemos la respuesta, pero a veces queremos escuchar, por eso buscamos diferentes opciones, Ujú, ¿verdad? Y a veces, como digo, la que más nos convenga, con esa nos quedamos. ujú. Y hay personas que les gusta practicar X cosa, y como de alguna manera no me gusta lo que escuché, busco otra. Ujú. Entonces a veces la pregunta no es que si es malo o no, como decía el hermano, y la palabra creo que es sabia en decirlo, es más bien me conviene o no me conviene. Ahora, ¿en qué sentido? Porque la palabra se refiere a algo y es espiritualmente hablando, Ujú. ¿verdad? No es que si me conviene, hablando de mi parte económica, física, ¿verdad? Emocional, es espiritualmente me conviene esta práctica o esto que estoy haciendo yo. Y quizás dirán algunos, pues sí, me conviene, ¿verdad? Pero yo creo que principalmente hay algo que lo cual la palabra nos enseña, que es la dependencia de Dios, ¿verdad? En cada aspecto de nuestra vida. Entonces, a veces dependo de Dios, qué sé yo, en cuanto a algún punto como tal, Ujú, ujú. pero siento como que a veces dependo más de mí, Ujú, ujú. ¿verdad? Es más, y no involucro a Dios en estos asuntos de alguna manera, porque yo creo que como que no van con Él. Ujú. Entonces, no hay un pasaje como tal que diga Ujú. de la lotería, ¿verdad? Es como el de fumar o X otras, ¿verdad? Preguntas que se hacen, Ujú. pero yo siento que va más con lo que Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y nos Ujú. enseñe
Ujú, y nos diga, porque como les digo, habrán cosas que no, definitivamente no nos va a enseñar, ujú, pero el Espíritu Santo sí nos corrige a nosotros. ujú, Entonces sí, hay extremos, ¿verdad? Donde, un ejemplo, Dios nos habla a través de su palabra. También nos habla de diferentes maneras. Un ejemplo, los sueños, ujú, ¿verdad? Pero hoy cada persona, sueño que tiene, lo involucra con un número, ujú, ¿verdad? Como tal. Y usted escucha a las personas en sus conversaciones diarias, porque ya tal vez no es lotería como tal, sino tiempos, ujú. ¿verdad? Entonces, me causa curiosidad al verlos. De hecho, que un día, una noche, yo tuve un sueño con una persona de mi trabajo y eso que usted dice, bueno, nunca sueño con esta persona. Y entonces voy y le cuento el sueño porque el sueño me causó intriga, ¿verdad? Y de una vez la persona le cuento el sueño y me dice, es el 15. Y me quedo así como paralizado y yo, Señor, ¿verdad? Como dice la palabra, de alguna manera los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Entonces, todo, de alguna manera, una persona que estaba obsesionada a X cosa, lo involucra a eso. Qué sé yo, personas que cualquier figura en una nube, un número que vio, Sí. ya lo toman como una señal de quién, ¿verdad? Ahora, la providencia de Dios es como Él quiera, ¿verdad? Pero no siempre significa que se va a repetir en mí como pasó en otra persona, ¿verdad? Un ejemplo, hablemos de Elías, cuando fue alimentado. Bueno, órele a Dios y pídele a Dios a ver si van a venir unos pájaros, cuervos. cuervos, a alimentarlo de la misma manera. Yo creo que hablando de lo que es la enseñanza y la correcta interpretación, ¿verdad? En ese momento Dios lo permitió. Ahora, ¿qué me dice la palabra? Un ejemplo, que el que no trabaja, que no coma. Correcto. Entonces me da una instrucción, porque a veces queremos escapar de esas cosas. Sí, hay personas que son vagas y a veces hay cristianos que también son vagos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que mientras cumpla cierta parte de la palabra, de esta me puedo escapar, pero no. La palabra es para todos y a veces nos suele confrontar ahí. No, yo creo que yo puedo depender, es más, hago un cálculo, creo que con lo que juego, tanto juego y puedo ganar, entonces creo que voy bien, mientras no gaste más de lo que juego, ¿verdad? Entonces, yo luego de ese punto de vista, mi confianza plena tiene que estar puesta en Dios. Él provee de muchas maneras, pero también dice la palabra que yo tengo que ganarme las cosas, ¿verdad? El alimento, que como dice, con el sudor de mi frente, con un esfuerzo que de alguna manera yo tengo que hacer para así tener, ¿verdad? Ese resultado, esa ganancia, pero no depender totalmente de esto, ¿verdad? Entonces, yo también lo veo desde este punto de vista. Si para mí comprar un número es suficiente para yo caer en una adicción, es como la pregunta de la cerveza, Ujú, ¿verdad? Si para usted el tomarse una cerveza lo va a hacer caer, no lo haga, ujú, ¿verdad? Por eso la palabra de alguna manera nos dice que tenemos que conocernos y tenemos que conocer nosotros nuestras propias debilidades. Entonces, no jugar con fuego. Si eso me va a llevar a caer o a pecar, no lo haga, no lo compre, no lo vea, no lo escuche. ujú. Entonces, ahí es donde dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Correcto. Ok, Correcto. ok, excelente. Entonces estamos hablando más que todo de la motivación, diría yo, Sí, ¿no? por ejemplo, no sé, bueno, en la escuela, muchas veces a los niños, o hasta en el colegio, le dicen, vea, se va a rifar esto y esto, ¿ah? Exacto, exacto. Y tienen que vender tantos números porque si no, no tienen los puntos. Ajá. Sí. Eso, o sea, ¿cuántas veces no sucedió en mi casa? Muchas veces. Entonces, que dice, no, es que dígale a la maestra, al maestro, que nosotros somos creyentes, que nosotros no compramos números. Ah, no, que nos van a bajar los puntos. Sí, sí, sí. Entonces, ok, ¿qué queda allí? Ujú, ¿Qué queda allí? ujú, ujú. Ahora, estamos hablando que es en un contexto diferente. Bueno, Ujú. déjese 3, pero ni me interesa qué número, ni me interesa cuándo juega, Ujú, no ujú. me interesa. El problema es ahí, cuando yo estoy pendiente y Sí, no sí. puedo ni vivir una vida para Dios, no puedo, porque estoy pendiente de eso. Sí, Eso sí, me sí. tiene a mí
Porque la junta lo juega el sábado a las 7 de la noche y va a llegar un poquito tarde para ver lo que salió. Porque, exactamente. Voy a ejemplo. salirme a la iglesia a ver qué jugó. Ajá, Entonces, ajá. cuando, como dice el hermano, cuando nosotros nos convertimos dependientes de eso, prácticamente Dios puede bendecirnos. Dios lo puede hacer. Ujú, No ujú. necesita eso, la lotería. Dios lo puede hacer. Él es soberano. Ujú, Él ujú. puede tocar el corazón a una persona que ni conoce y la persona dice, mira, Dios puso en mi corazón esto y esto. Ahora, todo con un propósito. Exacto. Todo con un propósito, porque no es de que, Señor, yo quiero dinero y ya. No es con el propósito de que yo sea millonario y ya. Exactamente. O sea, Todo sí. tiene un propósito por el cual Dios opera y Dios va a bendecirnos, o sea, Ujú, para ujú. bendecir a otros. Incluso yo he escuchado cristianos que dicen, Señor, si yo me gano la lotería, voy a usar el dinero para el templo. para hasta eso sucede, ¿ah? Pero es Sí, cierto, sí, sí, ¿será sí. cierto eso? ¿Será verdad que lo van a hacer? Es que ese es el otro lado, ¿ah? Es el otro lado. Incluso que hay gente, Sí, ¿pero sí, por qué? sí. Pero es que en su corazón muestra que no, que eso es que está interesado en... Entonces Ajá. hay que tener ese cuidado, Pero igual, o sea, si un cristiano puede decir, no, es que yo tengo mucho control Ujú. propio, así que eso no... Pero hay que tener mucho cuidado. Sí, Como exacto. le decía el hermano Juan Carlos también, una persona que era adicta al alcohol, como Sí, dicen, no, Dios guarde. no se compre ni un confite de guarito, como Sí, dicen, sí, ¿no? sí, Es sí, peligroso, sí, ¿no? sí. Es peligroso. Entonces igual, si eres adicto a la lotería, procure no volver a caer en eso, Ujú, ujú. porque se convierte eso en un ídolo Exacto, prácticamente. exacto. Y eso lo lleva a otra cosa, ¿verdad? Quizás no todos, pero muchas veces empezó con eso y se terminó, qué sé yo, un casino, Correcto. en juegos aún mayores. Y sí, hay personas que han llegado a tal punto que han perdido la casa, personas que han salido sin zapatos del casino, personas que de alguna manera, como digo, entran en locura al saber que todo su sueldo, yo he escuchado más de un testimonio, compañeros, que han perdido todo el sueldo en un solo día Ujú, jugando, Correcto. ¿verdad? Entonces, no vamos a satanizar todo, pero como digo, hay principios de lo que es el dinero fácil, ujú, ujú. que Dios no nos enseña a través de la palabra lo que es el dinero fácil, más bien nos dice que debemos de ganarlo con el sudor de la frente. Y el mismo Pablo exhortó en algún momento, ¿verdad? Que no trabaja, que no coma. El único Ujú. que da las cosas fáciles de alguna manera y que es astuto porque nos envuelve, ¿verdad? En la codicia, en el deseo de tener más, ¿verdad? Ujú. Sin un propósito específico que nos lleva a Dios. Quizás de alguna manera astuta nos esté diciendo hoy en día, todo esto te daré si postrado me adorares. Exacto. Ujú, Aquí está el texto, Proverbios 16:33, por aquello dice, la suerte se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Entonces, Dios tiene el control de todo, es así. Ahora yo diría, hermano o hermana que nos escucha, se siente tentado a comprar lotería, vaya a los pies del Señor, vaya, inclínese donde usted está a orar a Dios y procure hablarle y sea sincero con Dios, sea sincera con Dios. Dígale, Señor, yo necesito esto, yo Ujú. necesito lo otro. Realmente me puedes ayudar, Ujú. me puedes proveer porque es por esto. Eso es lo que yo podría recomendar. Una persona se siente tentado a hacer eso, vaya a los pies del Señor, ore, hable a Dios con toda sinceridad, totalmente con sinceridad, exprésele lo que siente, Ujú. para que se va a dar cuenta si realmente es una necesidad grande, si realmente se va a dar cuenta y Dios le va a ministrar en el corazón para que pueda entender, ¿tengo que comprar o no tengo que comprar? O sea, Sí, Dios exacto. le va a guiar, Dios le va a proveer en su momento y en su tiempo, Dios lo va a hacer con un propósito, no adelantarnos y buscar nosotros tal vez atajos para tratar de llegar y ayudar a Dios, como algunos a veces quieren hacerlo. Entonces la idea es esto, vaya primero a los pies del Señor, consúltele al Señor, Ujú, ujú. tenga confianza en Dios, créale a Dios y Ujú. no le crea. Incluso yo he soñado, yo he Ujú. tenido sueños, yo hace mucho tiempo tuve un sueño de que tal número jugaba. Yo me acordé, pero Ujú. ni le di importancia. Ujú. Ahora, alguien dirá, ¿y si Dios te estaba hablando y no? Sí, No, es sí, que Dios no sí, necesita que... no es la forma. Dios lo puede hacer de otra manera. Ujú, ujú, Entonces, yo sé que no venía de Dios eso. Fue Ujú. seguro mi imaginación. Fue seguro que, o como el hermano dice, que una persona sueña algo y ya
realmente dicen qué número, ese es el número tal. Y hay gente experta, juégalo aquí al revés y juégalo de esta otra forma y juégalo, porque de esa manera es que tal vez va a salir. Pero hay que tener la confianza puesta totalmente en Dios antes de tomar una decisión de eso. Ok, excelente. Bueno, ahí está el comentario de Fermín y de Juan Carlos, que creo que va a ser de edificación para ustedes. Pues nos quedan 2 temas, de los cuales los 2 son súper extensos. Bueno, no sé si quieren tocar un último tema que tenemos aquí pendiente, que es sobre la profecía. Que casi que tendríamos que hacer un podcast solo para eso, ¿verdad? Sí, correcto. La verdadera profecía. La pregunta que nos llegaba es, ¿cómo identifico una verdadera profecía? Hay mucha gente que también dice, y yo estaba escuchando, ¿verdad?, que hay exégetas y apologistas ya reconocidos a nivel mundial que hablan sobre que la profecía hoy no existe como tal, como ministerio de profecía. ¿Ok? Que la profecía puede ser algo que Dios le da a una persona específica, pero que no es que esa persona sea profeta. O sea, que el ministerio profético como tal se terminó en Apocalipsis. Dicen la mayoría de apologistas, de hecho, hoy en día. Los más importantes que yo he escuchado, ¿verdad? Como Veloz y algunos otros. Entonces, no sé ustedes qué piensan sobre la profecía y sobre la verdadera profecía. ¿Qué piensan? Hoy en la iglesia es muy necesario, hay profetas en la iglesia, hay ministerios proféticos en la iglesia, o cómo ustedes lo ven. Ok, bueno, hay pasajes de hecho que bastante interesantes, no solo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino en el Antiguo Testamento. De hecho que si están escritos, ¿verdad?, es por algo. Que en su momento se dio X situación para que el Señor sí hablara y comentara. Ok, hay unos pasajes en Deuteronomio 13:1. Voy a leérselos. Okay. Y así ustedes si toman el tiempo para buscarlo, apuntarlo. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que el que te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces hay un pasaje bastante claro, pero sorprendente de alguna manera, al saber que hay cosas que se están dando, que el mismo profeta profetizó y el hecho se cumplió, qué sé yo, o el milagro se dio. Pero a lo que me está llevando el mensaje es: aléjese de Dios, aléjese de la palabra que el Señor habló. Entonces el Señor le advierte a su pueblo Israel: sí, vendrán personas que van a soñar, van a venir personas que van a hablar, pero el punto es ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Entonces sí hay un filtro, ¿verdad? Y lo que decía usted, hay un filtro, y el filtro es en la palabra de Dios. Ahora, hay otro pasaje que está en Deuteronomio 18, un poquito más adelante. Dice 18. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Esto es, hay que leerlo con detenimiento al saber quién es el que da las palabras. ¿Quién, verdad, es el que da o el que pone las palabras en ese instrumento, verdad, que profetizó, que está dando el mensaje? Porque aquí dice claramente: es Dios el que pone las palabras. Dice: y Él les hablará todo lo que yo mandare, ¿verdad? Palabras concretas que realmente uno tiene que decir, y Dios realmente está mandando esta enseñanza, esta profecía. Bueno, si es Dios, hay una forma de saberlo. ¿Cómo? A través de la palabra. Dios en sí, Él no se equivoca, es una su palabra, y está escrito que aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra no va a pasar.
Y sigue el pasaje diciendo, a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, dice, yo le pediré cuenta. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Pregunta. Dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esta palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tendrás temor de él. Entonces, la palabra sí nos da una enseñanza, y el mismo Jesús más adelante, ¿verdad?, nos va a enseñar de estas personas, estos falsos profetas que van a vestir de alguna manera vestidos, ¿verdad?, como ovejas, pero son lobos rapaces, y el Señor también nos da un filtro. Entonces, el profeta de Dios no se conoce por el milagro que hizo, por la palabra que dijo, sino, como lo dice el Señor, por el fruto. Así lo dice. Por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero a veces el cristiano se basa más en las emociones que en lo que dice la palabra de Dios. Y si hoy es así, anteriormente también, porque el Señor lo dice. O sea, se cumplió el milagro. Realmente hemos sido testigos de ver un milagro cuando una persona, qué sé yo, se levanta, ¿verdad? Pero la pregunta es, después esa persona me dice que este milagro no proviene de Dios, proviene de, qué sé yo, de tal ídolo, póngale cualquier nombre hoy en día. La pregunta es, ¿viene de Dios? ¿Realmente? Y alguno dirá, no, yo creo que sí viene, por lo que, ¿quién más va a hacer esto? Bueno, el mismo enemigo de alguna manera tiene poder, ¿verdad? Un poder delegado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Moisés tiró la vara, se convirtió en serpiente. ¿Qué pasó inmediatamente? Pues los magos, ¿qué hicieron? Tiraron también las varas, se convirtieron en serpientes. Entonces, sí, a veces podemos escuchar a estos falsos profetas, nos hablan de tal manera, o con milagros, con prodigios, y somos distraídos, ¿verdad?, de la dirección correcta de la palabra de Dios. Entonces, bueno, yo sé que en el Nuevo Testamento habla mucho de esto, ¿verdad?, de estos falsos profetas, y como lo mencionaba, el Señor Jesús lo decía, no es por los dones que tengan, no es por la palabra que digan, no es por el milagro, sino por el fruto de esa persona. Entonces, el fruto va a ser la verdadera evidencia de un creyente, ¿verdad? Vamos a darle acá por el hermano Fermín para que... No, está muy bien explicado. Sí, exacto. Yo creo que sí hay una diferencia entre el profeta en el Antiguo Testamento y el profeta en el Nuevo Testamento. Sí he escuchado muchas veces muchos que dicen que ya para hoy no, que ya, bueno, es una doctrina que se habla mucho del ministerio como tal, o sea, del ministerio profeta, o sea, que una persona se autodenomine profeta, tenga el ministerio y no haga nada más que profetizar, como los profetas de antes, digamos, sí, que eran apartados y que casi que solo, o sea, a eso se refieren ellos, bro. Sí, correcto. Y es que en el Antiguo Testamento, recordemos que Dios habló a la nación, a Israel. Bueno, la ley, tenían la ley. Incluso después acá en los evangelios, cuando se habla de que hasta Juan era la ley y los profetas. Entonces, en el Antiguo Testamento, considero que la forma o el ministerio o la vocación como profeta fue diferente, muy diferente, porque incluso ¿cómo podíamos nosotros creerle a un Jeremías, creerle a un Isaías? Porque no teníamos una base para ver si era cierto lo que estaba diciendo. Pero hoy en día tenemos la ley y los profetas, ¿ok? ¿Cuáles profetas? Estos profetas que profetizaron de parte de Dios, que hablaron de los eventos del porvenir, bueno, un Daniel, imagínate, las profecías que tiene, un Ezequiel también. Entonces son profetas que dicen que Ezequiel es el profeta del Espíritu. Ahora,
en el Nuevo Testamento, incluso yo considero, y bueno, la Biblia habla ya de ministerio, de 5 ministerios, del apóstol, del profeta, okay, del pastor, del evangelista, del maestro. Considero que tiene un papel diferente. Incluso en 1 Corintios, en el capítulo 14, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, leyendo el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, le dice a la iglesia. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Luego dice, pero el que profetiza habla a los hombres aquí está el propósito, para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hoy en día, si Pablo está enseñándole esto a Corinto, la iglesia de Corinto, Pablo le habló de los dones espirituales, Pablo le habló porque en Corinto se dan muchas manifestaciones espirituales. Quiere decir que habían ahí personas que de alguna manera ejercían o tenían el ministerio, o tenían algo, porque una cosa es el ministerio de profeta, otra cosa es el don de profecía. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Puede haber gente que no es profeta, y en algún momento Dios los utiliza para transmitir un mensaje. Exacto. Y la parte esta, ya una persona que está llamada solo a eso, que vamos donde el profeta. Eso es lo que yo que mucha gente dice, es la hora del profeta. Dice, exactamente. Hay que tener mucho cuidado. No es que no exista. Sí, si la Biblia habla de ese ministerio, bueno, hay un ministerio, hay una vocación de profeta. Pero a veces nosotros empezamos, y volvemos tal vez a lo mismo, a depender del profeta más que de Dios. Vamos a ver qué nos dice el profeta acerca de esto. Ahora, no hay ninguna revelación nueva en cierta manera. Ya está en la Escritura. Eso es otra cosa, exacto. Eso es lo que dicen muchos los apologistas, y de hecho que eso les iba a comentar, que los apologistas dicen que, que todo lo que que no exactamente esas palabras, y es que tengo que buscarlas, que todo lo que se va a profetizar como que ya está, no tiene que nadie decir nada sobre, por ejemplo, el futuro, porque ya todo está, ya se sabe qué va a pasar y ya está más o menos profetizado. Entonces, correcto, como que llegue alguien a decirte que, bueno, lo que hablamos la vez pasada, y que gente que llegue a decirte qué va a pasar en el futuro, como que hay que tener mucho cuidado porque ya eso está escrito y que tenemos que ir a la Biblia, que ahí es la mejor fuente. Por eso es la diferencia. En el Antiguo Testamento los profetas recibieron revelación de Dios de eventos que se han cumplido o eventos que están por cumplirse, que ya prácticamente se cierra con Apocalipsis el canon. Está bien hasta ahí. Que salga un profeta diciendo ahora, que se salga con algo que no está en la Biblia, que no está en la Escritura, sobre que es que Israel va a tener que ir al espacio. ¿Me explico? Ya eso no tiene sentido. Ahí no se le ve, no hay base. No hay base. Y por eso es la diferencia. Entonces, allá, y es como hablábamos al principio, Dios de alguna manera va progresivamente transmitiendo y revelando el conocimiento a los hombres. Entonces, a los profetas en el Antiguo Testamento, que a veces lo conocemos como mayores y menores, pero no debería ser, pero así tal vez no porque unos eran más que otros, sino que sus profecías fueron más largas que las de otros, pero que todos jugaron un papel importante. Un Jeremías profetizando que Jerusalén iba a ser destruida, que iba a ser llevado cautiva 70 años. En ese entonces, ¿cómo le creemos a Jeremías? ¿En qué se basa Jeremías, podríamos decir? Si no lo encontramos escrito en ningún lado. Entonces, se cumple y se da. O un Daniel con todo lo que vivió y lo que Dios le reveló. Ahora, hoy en día es para esto, como dice Pablo, para edificación, es para exhortación, para consolación. Ahora, no quiere decir, porque el que es profeta, de alguna manera tiene que fluir en los dones del Espíritu Santo. Tiene que haber revelación, tiene que haber sabiduría, tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia, tiene que existir de alguna forma. Ahora, hoy en día podríamos decir, bueno, que se levante un profeta y él diga, de aquí a 3 años, el volcán Turrialba va a hacer erupción. Es algo que ya habría que... ese profeta tiene que haber escuchado bien a Dios. Exacto. Bien a Dios, porque si llega ese momento y no sucede nada, ya prácticamente es un charlatán y mentiroso. Ahora, esos profetas casi no se ven. Yo sí recuerdo, hace muchos años,
un predicador en Panamá, no voy a mencionar el nombre, pero muy popular, en una iglesia muy grande. Él fue a Colombia y él habló y dijo sobre el volcán, creo que el Nevada del Ruiz, no me acuerdo cómo se llama el volcán, y él dijo que tuviesen cuidado, dio una palabra y vino una erupción, se dio, fue, y hubo gente muerta. Y claro, fue tomado como un profeta, porque dijo eso. Pero ahí donde está el asunto. Puede ser que Dios lo guió en ese momento y no es que tenga realmente el ministerio de profeta. Exacto. Pero hoy en día hay gente que sí dice, yo soy profeta y solo eso, y vengan acá y yo les voy a dar una palabra. Prácticamente la bolita de cristal ahí. Sí, y es que también profetizar es predicar. Profetizar es hablar la palabra, es eso también. O sea, el que está buscando una revelación nueva, o sea, está equivocado. Que está buscando, ahora, que una persona pueda tener una palabra de ciencia y decirle a otra, mira, eso que estás pasando, eso que estás viviendo, esta situación, y decirle lo que está sucediendo, es porque Dios tiene esto y esto, sí. Es una manifestación de un don espiritual que está funcionando en ese momento, pero no significa eso, no lo podemos decir que es profeta. Me dijo que el profeta. Entonces hay que tener ese cuidado. Además de que, como lo decía don Juan Carlos ahí en la Biblia, lo que decía que la palabra tiene que ser no solo futurología, digamos. Exacto. Sino que es para edificación. Correcto. Y consolación. Correcto. Que yo pocas veces he visto un profeta consolando, por ejemplo, a una persona, ¿verdad? Entonces casi todo el mundo asocia la profecía con eventos futuros. Correcto. No con edificación de la iglesia y con consolar y estar ahí. Bueno, y hay profetas, y esa es otra cosa también. Hay muchos profetas que caen en el error precisamente de los profetas, entre comillas, con los que lidiaron los verdaderos profetas, que solo profetizan lo bueno. Eso es solo lo bueno. Exacto. Y por eso la gente va donde ellos, porque solo lo bueno, mira que vi que Dios te va a dar una casa, vi que Dios te va a dar un carro, vi que la prosperidad, vi que te van a llamar, que te van a buscar, o sea, ¿y quién no va a ir? O que Dios te va a sanar. Sí, ¿quién no va a ir? Y va a tener mucha gente que van a llegar y decir, pero que el profeta diga, vea, viva santidad, porque si no lo va a aplastar un carro si usted no. Exacto, que le hable contundentemente quién va a ir. Y los profetas, es más, en el caso precisamente del profeta Jeremías. Exacto. Que incluso no lo querían, lo metieron allá en un lugar para que se ahogara prácticamente, porque no lo querían, porque todo lo que profetizaba era en contra. Y eso sucede hoy. Hoy muchos profetas, yo recuerdo un caso de un hermano que vino de Estados Unidos. Él es pastor y él estuvimos, en ese entonces él tenía que predicar por allá en una iglesia en Quepos. Tenía una actividad por allá, pero ahí cerca había una iglesia muy grande también. Entonces él me dice, un día así temprano, me dice, vamos a visitar al pastor de esa iglesia, una iglesia grande y bonita. Entonces ya llegamos y entonces él le dice a la secretaria, ¿no está el pastor? Claro, él no lo conocía. Exacto. No lo conocía. Y dice la secretaria, no está. ¿Por qué? ¿Quién lo busca? Entonces él se quedó así y dice, dígale que el profeta tal lo busca. Y ella llamó. Y cuando dijo el profeta, sí, el pastor corrió y lo atendió y todo, y te invito. Pero él no era profeta. O sea, un pastor. Pero él le dijo, dile que el profeta. Entonces mucha gente anda buscando eso. Entonces, es lamentable. Es lamentable. Pero él dijo, si yo no le digo que le diga el profeta, él no me presta atención, no me recibe. Exacto. Hasta nos invitó a comer después a un restaurante y yo no sé, un montón de cosas, porque el profeta. Y o sea, es lamentable. Y hoy en día yo veo actividades y afiches de alguna actividad o anuncio, va a estar la profeta tal, el profeta tal. Bueno, si son profetas, bueno, está bien. A eso es a lo que yo me refería cuando les hacía esa pregunta, porque yo veo, o sea, que hay antes y ahora también, pero empezamos con es que suena muy feo lo que voy a decir, pero como una plaga de profetas. Habían profetas en todo lado y todo el mundo era profeta. Luego los apóstoles. Sí, correcto. Todo el mundo era apóstol. Y ahora, no sé, ahora qué vendrá, no sé si salmistas, no sé qué vendrá. Pero sí, yo veo como que, y es una cuestión muy personal, obviamente, y no quiero herir susceptibilidades, pero que para uno llamarse uno mismo profeta,
El asunto tiene que ser muy serio de parte de Dios para con el trato hacia Correcto. esa persona. Y yo, digamos, no, en lo personal no me gusta mucho el profeta que solo dice futuro. No sé si me entiende. Sí, sí, Porque sí. siento que es algo más integral, que de hecho como usted decía, yo tengo mucho cuidado cuando hablan de profeta, que solo es profeta y que está ahí, que Sí, o sea, sí. no sé si me entiende. Como quien dice, ¿qué quieres que te diga? Exacto. Mira, si tú quieres que, Exacto. para ser así más directo, mira, si yo te profetizo que te va a pasar algo bueno, pero eso te cuesta tanto. Sí, sí, Eso sí. es triste, Exacto. porque eso sucede. Sí, Eso sí, sucede. Yo recuerdo un lugar donde llegaba un, entre comillas, profeta, y ahora, hay cosas que decía que eran ciertas. sí. Sí, sí. Esa es la otra parte a veces que puede preocupar. ¿Será que hay adivinación allí? Ahora, no es que no creo. Sí, yo sé que la Biblia habla de ministerio de profeta. Ujú. Pero nosotros hemos estado acostumbrados al profeta que predice el futuro. Exacto. El profeta que se levantaba y anunciaba. No, Pablo ahora habla de la profecía que va a causar que edificación, consolación, exhortación, Ujú. para el fin de la iglesia, es para la los ministerios son para la edificación de la iglesia, a fin de llegar a un varón perfecto. O sea, ese es el fin ahora, no es Sí. andar declarando, Lo que pasa es que el fin se ha torcido, ¿sí? ¿verdad? Entonces, hay un pasaje aquí en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? Exacto, Entonces, hay seguridad plena. correcto. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, Ujú. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae la inspiración? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el fin del Espíritu Santo a la hora de traer una profecía? Siempre va a ser, como usted dijo, edificación, exhortación, consolación, a fin de que esa persona se acerque a Dios, busque a Dios, ¿verdad? Esa búsqueda sea constante. Pero lamentablemente hoy en día, como lo dicen ustedes, se usan palabras y sí, se pueden cumplir. Pero recordemos que el enemigo conoce de algún modo nuestro pasado también. Dios conoce nuestro pasado, ¿verdad? Dios conoce nuestro presente. El enemigo conoce nuestro pasado. Quizás no conozca nuestro futuro, pero nuestro pasado sí lo conoce. ¿Y quién dice que una persona, un ejemplo, no le puede decir al hermano Fermín con quién estuvo hace 3 días? ¿Por qué no? Claro que se puede dar. Claro. Entonces no es de asustarse como la palabra lo dice. Es que la palabra es esa antorcha que alumbra, que nos dice que de alguna manera nosotros no debemos de ser llevados por cualquier enseñanza, ¿verdad? Sino más bien nos enseña y nos dice, probad, ¿verdad? Ese pasaje que está en Primera de Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, de una manera espiritual, ¿verdad? Probar si esta palabra viene de Dios. El hecho que se cumpla de alguna manera no significa que sea de Dios. O el hecho que descubran mi vida, lo que hice, no significa que sea de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo puede estar obrando de una manera no buena, de alguna manera que yo ponga mis ojos en eso y no en Dios. ¿Qué pasa si yo creo lo que se me está diciendo porque es verdad, pero luego se me dice otra cosa que va opuesta a la palabra de Dios? Entonces el enemigo es astuto, por eso usa esos falsos profetas que vienen a nosotros con una enseñanza diferente, que hoy en día anuncian, como decían ustedes, muchas cosas buenas y se dan a la luz, ¿verdad? Cosas que se han dado, ¿verdad? Que en algún momento por la palabra y por lo que ellos dicen no se da el asunto. Cosas muy fuertes, declarando sanidad, un ejemplo, hacia una persona, profetizamos sanidad y la persona murió. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue ¿verdad? lo que pasó ahí? Exacto. Cosas como esas. Entonces, ¿quién Correcto. es el que quedó mal? ¿Dios quedó mal? Ujú. No.
Dios no se equivoca, pero a veces nosotros por las emociones, ¿verdad? Sí somos instrumentos de Dios, pero podemos usar nuestra boca para hablar algo que no es. Un ejemplo, le decían creo que era Balán, ¿verdad? Que profetizara maldición contra Israel, ¿verdad? Entonces, de algún modo u otro, yo, de una manera interesada en X cosa, yo puedo profetizar bien hacia alguien o mal hacia alguien, ¿verdad? Con una mala intención. Correcto. Que viene de mi corazón, no es tal vez ni el mismo enemigo, pero viene de mi corazón. Entonces sí, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Y saber que el canon está cerrado, ¿verdad? No es que va a aparecer alguien más y decir, no, ya no son 1000 años, ¿verdad? Ahora van a ser 2000 años, ¿verdad? De reinado milenial. Ya no es milenial, ahora van a ser 2000 años. Y lamentablemente hay muchos oídos que se están prestando, ¿verdad? O falsos profetas que se están infiltrando dentro de la iglesia, que hay que tener mucho cuidado, y de alguna manera, un ejemplo, un tema como estos es tan importante verlo, escucharlo, para que si más adelante se da, tener ese cuidado de cómo debemos de reaccionar. Sí, y ayudarles también, porque puede ser que fueron mal instruidos, de que hay profetas. Sí, el ministro habla, pero ¿de qué tipo de profeta? Creo que está en la instrucción, ahí como ustedes lo decían, tal vez en la formación, porque por ejemplo, creo que en la iglesia se ha malinterpretado lo que es la palabra profética. Porque automáticamente, por ejemplo, Dios me puede usar a mí para dar una palabra profética sobre alguien. ¿Sí? Sobre que Dios sabe, por ejemplo, por decir algo, Dios sabe que estás pasando por una situación difícil con tu esposo. Y en este momento Dios te consuela y te da fuerza, por ejemplo. Y es un don de ciencia. Exacto. Y ya automáticamente cuando eso pasa y la persona se acerca a mí y me dice, bueno, estuvo muy bien, yo me autopercibo como profeta. Creo que ahí es donde está un poco, ¿no te dijo algo Dios más todavía por ahí para mí? Entonces la hermana esa que se fue feliz ya le dice al otro, es que el profeta ya me... Entonces ya yo creo que por ahí es donde estamos fallando, y creo que es en la formación de la iglesia, donde estamos tomando una palabra de profecía automáticamente... que ya es un profeta. Exacto. Que ya es la vocación. Como que ese es un profeta y nadie lo toca, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces creo que es un poco de formación. Sí. No todo, la palabra profecía puede venir sobre cualquiera, creo yo, ¿no? Claro. En algún momento que Dios, exacto, que Dios lo quiera. Entonces creo que ahí es donde está, el problema, y creo que es como un poco lo que ha pasado en la iglesia contemporánea, ¿verdad? Yo tengo un amigo en Panamá y él fue pastor, no sé si estará pastoreando, y él es considerado profeta. Al principio de la pandemia, él me mandó enlaces y entraba algún tipo de enseñanzas, y yo estuve en alguna, y hay unas cosas que sí, a mí me llamaban mucho la atención, porque él tiene muchos años de estar en el Señor y esto. Yo recuerdo mucho un testimonio en una ocasión que él contaba a otra persona. Él estuvo en un lugar muy peligroso predicando en Panamá. Y mientras él predicaba abajo, arriba una persona le gritaba cosas, un muchacho. Le gritaba injurias y cosas mientras él predicaba. Y entonces él para un momento en el mensaje y él le dice él viene y dice, cuando termine de predicar, dice, aquí abajo correrá sangre. Así, él se detiene y lo dice, ahí abajo correrá sangre. Entonces, la persona arriba seguía, él no dijo todos los detalles, exactamente. Él dijo correrá sangre. Cuando él termina de predicar, se escuchan que apuñalearon a una persona. ¿Quién era? Al que estuvo gritándole cosas, lo habían apuñaleado. Y él lo dijo. Y así, hay mucha experiencia, incluso sé lo que es, que uno se pone a pensar, sé lo que es que esté él reunido y hay otros profetas también, y que él diga, hermano tal, Dios le está diciendo a usted esto, háblelo. O sea, él no le está dando sino que él está diciéndole que Dios le está diciendo que a él que dé la palabra. Y yo me quedé así, wow. Y el hermano le dice, hermano, usted está conectado. Así como que, entonces sí, empieza a dar una palabra, empieza a hablar, o por alguien que está allí conectado también, y empieza a decirle algo, que la persona luego afirma que es cierto. Entonces, por eso, pero todo tiene un fin, de que la persona sea edificada, de que la persona sea realmente ministrada. Entonces,
que existen así, sí existen, gente que está muy conectada, que tiene, porque incluso a nosotros no puede haber sucedido. Yo me acuerdo que he orado por una persona, en el momento que estoy orando por la persona, yo siento algo que esa persona está viviendo y entonces fluye y le empiezo a orar con respecto a eso. Pero no significa que sea un profeta, o sea, ni hijo de profeta, digo, sino que es una manifestación del Espíritu Santo para traerle a esta persona consolación, para traerle a esta persona un mensaje que va a llenar su vida, que va a llenar su corazón. Pero sí, hay que tener ese cuidado, porque están los profetas que se autollaman profetas y que solo quieren predecir lo bueno, con un fin de que lo bendigan. Y de que lo bendigan ya sabemos cómo. Exacto. Que eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que ha caído en eso. Hay mucha gente que ha sido víctima, lamentablemente, de esos profetas. De hecho, que un ejemplo, hoy en día hay esos cultos proféticos. Entonces, bueno, voy solamente al culto profético. Yo quiero recibir palabra, porque los demás de alguna manera se tornan un poco aburridos, ¿verdad? Porque solo se escucha la Biblia y nada más, pero aquí de alguna manera me gusta porque la gente sale diferente, emocionada. Ok, ¿verdad? Lo que pasa es que ese no es el fin. No es el fin ver si Dios tiene una palabra para mí, qué sé yo, el miércoles, un ejemplo, o jueves. Y los demás días no voy porque creo que no hay palabra. Okay. Correcto. Eso es un gravísimo error, porque esta es la palabra profética más seguro, como dice. Si Dios quiere hablarme a mí, yo no tengo, o sea, no dependo de alguien más, sino de mi relación entre yo y Dios, que yo voy a la palabra de Dios e intencionalmente yo escucho la voz de Dios a través de su palabra. Claro. Entonces no dependo de alguien más, porque si Dios no quiere usar profeta, entonces significa que Dios no me habló. Hablemos de la pandemia. No se vino a la iglesia durante no sé cuánto tiempo, bastante. Y si en algún momento yo dependía de alguien, que alguien me diera cucharadas para yo poder comer, por eso muchas personas se alejaron de Dios. No hablemos de la iglesia, sino de Dios, porque dependían de alguien más. Y eso es quizás lo que puede estar pasando hoy en día con estos profetas, o que yo he aprendido a depender de alguien que diga una palabra que me sorprenda, ¿verdad? Que me anime. Pero es Dios a través de su palabra el que nos habla de la manera más segura. Sí, ella nos exhorta, ella nos anima, ella nos consuela, ella nos edifica, no solo para nosotros, sino para que nosotros aprendamos, y esa misma palabra, ¿verdad?, que tiene un fin y es salvación, podamos anunciarla también, no de una manera en que yo pueda decir yo soy profeta, no, pero soy hijo de Dios que anuncio y traigo este mensaje que Dios me ha dado a través de su palabra, y yo también lo puedo dar, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, y hay que ayudar a los nuevos convertidos, hay que ayudarles. Y entre esos, algunos ya viejos, pero que todavía tienen eso ahí, hay que enseñarles y que tengan cuidado, que no se vayan a dejar, que ellos vean siempre la Biblia como la base y la regla. Lo que está aquí en la palabra, que Dios me va a hablar a través de la palabra. Ahora, no significa que no va a haber un momento en que Dios me pueda hablar a través de alguien. Claro, por supuesto que sí. Como dijo un pastor, bueno, y si siempre Dios me está hablando a través de un profeta y de un profeta, entonces, ¿qué es el problema que tengo yo con Dios? Que Dios no me lo puede decir a mí. Dios me lo puede decir a mí también. Ahora, no es desechar tampoco a la persona, porque si Dios quiere usar a alguien y ministrar una palabra, Dios lo puede hacer. Pero, de alguna manera ahí está la Escritura. Entonces, hay que enseñarle a la gente nueva, a los creyentes nuevos, para que no caigan en ese error, y tener ese cuidado, porque ese es lo otro. Son 5 ministerios. Y pregunta hoy, ¿qué quieren? Sí. Todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser profetas. ¿Y quién quiere ser maestro? Sí, ¿quién quiere ser evangelista? Que hoy en día, es más, antes se escuchaban más evangelistas y no se escuchaban maestros. Hoy se escucha un poquito más maestro, pero los evangelistas parece que se murieron. Casi que no. No. Y se mencionan otros, bueno, como salmistas, que ya eso sería otro tema, porque eso no es un ministerio. Exacto. Pero bueno, ahí le llamamos ministerio de alabanza, de hecho. Exactamente. Eso es una discusión. Otra situación ahí, otro tema y otro debate con eso. Pero en realidad son 5 ministerios. Que hay dones y que hay talentos es otra cosa. Pero sí, hoy en día la gente solo quiere ser profeta y apóstoles. Que incluso
en esto de apóstol también, hablando en la misma línea, yo creo que, bueno, apóstol significa enviado, eso es lo que significa. Y puede ser que haya personas que estén haciendo una labor realmente que podría caer, sí, que podría caer en eso, que ni siquiera les interesa que le digan apóstol, ni siquiera se autollaman apóstol. Y hay otros que tal vez, no, el apóstol, ahí viene el apóstol. Ya, realmente estas etiquetas son ministerios, pero a veces se utilizan como etiquetas que quieren, como nos queremos llenar de orgullo por eso. Exacto. Cuando todo depende de como Dios. Profeta igual a esto, apóstol igual a esto. Correcto. Y, por ejemplo, profeta igual a futuro, exactamente. Apóstol igual a muchas iglesias, carros, dinero. Exactamente. Sí. Creo Entonces, que sí. Aquí el asunto siempre es Dios primero. Dependemos de Dios. Allá Dios no creo que va a llegar y va a decir, a ver, los apóstoles de este lado, los profetas de este lado. No, la Biblia habla de que los que estarán a la derecha y a la izquierda. Listo, o sea, no va a ser por posición, ni vengan los de aposento alto por aquí y vengan los de... No, o sea, es quienes le obedecieron e hicieron su voluntad. Sí, de hecho que ese pasaje, hay un pasaje que dice, Señor, pero en tu nombre profetizamos. Exacto. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí. Y el Señor dice que les va a decir, apartados de mí, no os conozco. Entonces la pregunta es, no es si yo lo conozco, no es que si yo creo, es que si Dios me conoce a mí, ¿verdad? Sí, y es que también ese texto revela otra cosa importante, que puede ser que muchas personas están siendo usadas y no están haciendo la voluntad de Dios, porque ahí lo que determina es eso. Exacto, porque aunque esté siendo usado... Sí. Para bien. Sí, aunque tenga un don. Exactamente. Porque el texto muestra de que ellos dijeron, Señor, nosotros profetizamos. En tu nombre. Nosotros echamos fuera demonios. Exacto. Tenían ese don, tenían eso. Pero ahí el Señor les muestra que lo importante es hacer mi voluntad. Puede haber mucha gente predicando, puede haber mucha gente profetizando, puede haber gente echando fuera demonios, puede haber mucha gente que tenga, pero hicieron la voluntad de Dios. Esa es la parte, obedecieron al Señor, y ahí es donde Dios dice, bueno, es esto, los que realmente obedecen, no es lo mucho que se hace, y eso no significa que no vamos a hacerlo, no significa que vamos a hacerlo, pero que no se pierda el fin en realidad, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios, eso es por encima de lo demás. Pero sí, hay que tener mucho cuidado porque yo le decía a los hermanos en la clase que estamos dando por Zoom, que incluso de alguna manera es más fácil, a veces, y es poco extraño, a veces es más fácil para un creyente desarrollar dones espirituales que desarrollar el fruto del Espíritu. Y eso se ha mostrado en que hay personas que tienen algún don, pero no saben cómo usarlo. No tienen la sabiduría para usarlo. Tal vez pasan adelante y Dios les reveló algo y lo dicen desde allá de la forma que no tenían que decirlo. O que tú ves que esa persona después no tiene paciencia. Entonces, a veces eso debe haber un equilibrio. Se debe madurar, se debe desear el fruto del Espíritu, la paz, paciencia, bondad, benignidad, todo esto, y también el don del Espíritu, dones del Espíritu Santo para fluir en los dones del Espíritu Santo. Pero una persona que tenga un don de profecía y es una persona que es inmadura espiritualmente, puede cometer muchos errores. Exacto. Y no significa que tal vez Dios no la use. Sí, pero puede cometer va a pasar errores. lo del texto Correcto. Va a llegar y en tu nombre, eso. exactamente. Va a suceder. Ok. Excelente. Bueno, don Juan Carlos Salas, don Fermín, un gusto haberlos tenido acá. Para mí ha sido un honor conversar un ratito con ustedes, ya 1:30. Creo que es bastante. Sí, se nos fue rápido el tiempo. Nos queda un tema ahí que lo podemos tratar en otra ocasión, que ya es un tema bastante complejo, que es sobre el origen del universo y esas cosas. Sobre la creación. La creación, entonces es un poco complejo para poderlo explicar. Y bueno, vamos a traer más material también para apoyarnos y intentar crecer todos. Correcto. Bueno, no sé si quieren decir algunas últimas palabras para despedirnos. Muchísimas gracias Kevin por la invitación. Creo que esto es bastante edificante, ¿verdad? Sí. Aprende uno y lo bueno es la variedad de temas, ¿verdad? Y la importancia y el fin con que se hace esto, ¿verdad? Porque a veces
se buscan respuestas en fuentes, ¿verdad? Que tal vez no traigan edificación. Y yo pienso que la respuesta hacia cada pregunta es traer edificación, ¿verdad? No es hacer de esto un debate de quién gana, ¿verdad? Quién tiene la razón, sino siempre es, bueno, Dios tiene la razón, la palabra tiene la razón, ¿verdad? Entonces, no, súper bien. Creo que este espacio es muy bueno. Sería bueno que los que tengamos la oportunidad de escuchar estas enseñanzas, pues tomen su tiempo, ¿verdad? Porque nos pueden ayudar. Exacto. Hay cosas que nosotros quizás no las aprendemos porque no preguntamos, ¿verdad? O porque no buscamos el tiempo, el método para buscarlo. Si bien Dios quiere que aprendamos para que crezcamos, para que seamos edificados aún más, entonces creo que esto es una buena manera. Y bueno, bendito Dios que nos regaló el tiempo. Entonces, no, muchísimas gracias a Kevin, al hermano Fermín por estar aquí, ¿verdad? Al cual yo les digo, creo que el primero que sale edificado soy yo. Sí, correcto. No sé si quieres decirnos algo. Muchas gracias también, Kevin, Juan Carlos. En realidad, creo que ese es el propósito, ¿eh? Que todos podamos crecer y que podamos aprender, retroalimentarnos. Y igual, yo he estado escuchando los otros podcasts también y interesante, los temas. Así que la idea es esa, que los hermanos que nos escuchan puedan compartirlo también con otros en sus grupos, en las redes, y que puedan compartirlo también para eso, para edificarnos. Porque al final toda la gloria del Señor, toda la gloria del Señor. Exacto. Y la idea también es que, bueno, Aposento Alto pueda, como iglesia también, que son cosas que no se pueden resolver en una predicación, exacto, o que no se puede, hasta en una clase, a veces no es tan sencillo, se llevaría bastante tiempo, pero que a través de estos podcasts se puedan hablar, y yo sé que más adelante van a venir temas más difíciles, yo sé que sí, temas más complicados y algunas cosas. De hecho, que hay temas en los que tenemos que dedicarle un podcast entero solo un tema, o 2 podcasts, parte 1, parte 2, porque hay temas que vamos a tener que extendernos bastante, y no tal vez que lo proponga la gente, tal vez los podemos traer nosotros también, no habría ningún problema. Entonces, más bien, Fermín, muchísimas gracias por su tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias. A toda la gente que nos escucha, recuerden que estamos en Spotify también, Spotify, YouTube, y vamos a ver si nos extendemos a más plataformas. Denle like, déjenos un comentario si quieren dejarnos algún comentario. Lo de la clase de hermenéutica, bueno, ahí lo tienen, ya Fermín nos dejó ahí una pista que pronto hará una clase para hermenéutica básica, y que es importante que todos los asistentes, por lo menos a Aposento Alto, tengan por lo menos una formación básica en eso. Y bueno, estamos en contacto con todos, y muchísimas gracias por escuchar este podcast. Un gusto saludarles a todos, y nos vemos en la próxima.